En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa en reparación al Sagrado Corazón de Jesús en este primer viernes de mes, por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Y pedimos por el eterno descanso del Padre Jorge Alberto Hernández Vega. También pedimos al Señor para que se apiade de nosotros y extienda el manto de su misericordia sobre la humanidad, para que cese esta epidemia, por todos los enfermos, los moribundos, por todos los que se encuentran sufriendo por causa de las consecuencias directas e indirectas de esta epidemia. Queridos hermanos, la mejor reparación que le podemos ofrecer al Señor es nuestra conversión. Y la conversión inicia con nuestro arrepentimiento. Pidámosle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad.
Señor Dios, que nos revistamos con las virtudes y nos encendamos con los afectos del corazón de tu Hijo, para que hechos conformes a su imagen merezcamos participar de la eterna redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, me has seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Qué persecución soporté y de todas me libró el Señor. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Tú, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Los nobles me persiguen sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Guardo tus preceptos y tus mandatos, y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa lo escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente el Evangelio de hoy nos trae una pregunta, pero esta vez es Jesús
el que va a hacer la pregunta. La pregunta de Jesús es: ¿cómo pueden decir los escribas, los sabios del tiempo, que el Mesías es hijo de David? ¿Cómo pueden decir que es hijo de David? Y continúa diciendo el Señor: el mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Leemos en el Salmo 2 este relato. Y continúa el Señor: si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Primeramente, de que el Mesías no es solamente un hombre, de que el Mesías es Dios, es más que simplemente el cumplimiento de la profecía de Natán, el que le dijo de que el trono de David sería eterno, lógicamente por el Señor, pero no eterno en el sentido humano, eterno porque de él nacería en la carne el Salvador del mundo. Y no podemos nosotros, ni siquiera ellos ni nosotros, poder poner a Jesús en el plano meramente humano. Jesús era verdaderamente hombre, sí, pero igualmente era verdaderamente Dios. También nos quiere decir el Señor que nosotros humanamente podemos interpretar las escrituras, las profecías a nuestro antojo, pero no siempre la interpretación que nosotros le damos es la correcta. Y eso hoy más que nunca cobra vigencia. ¿Cuántas profecías decimos nosotros hoy que se están cumpliendo? ¿Cuántas profecías decimos nosotros hoy que nos ha tocado a nosotros vivir? ¿Cuántas profecías hoy nosotros decimos que van a suceder ya en lo inmediato? ¿De dónde nos viene esa sabiduría? Con toda seguridad el Señor a nosotros nos estará diciendo lo mismo. Humanamente nosotros no podemos hacer esos cálculos. Humanamente nosotros no podemos tener esas seguridades. Humanamente no es posible. Es necesario que también nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, que nosotros podamos vivir desde la fe, que nosotros desde la fe, pero también movidos por el Espíritu, podamos hacer el verdadero discernimiento de la palabra. De lo contrario, vamos a caer como los escribas, nos vamos a sentir sabios, vamos a querer enseñar, vamos a tener afirmaciones como las que se hacen hoy en día, que ya estamos en el fin, de que ya todo se terminó, de que ya no hay, el plazo está en su límite y no más. ¿Quién nos lo ha asegurado de esa manera? Son interpretaciones humanas. Dejemos que sea el Señor el que vaya hablando, pero sobre todo vivamos. No vivamos para ver si se cumplió o no. Vivamos para que si se cumplió, nosotros seamos de los que se van a salvar. Y para eso es necesario hacer lo que Pablo nos está diciendo, en persona de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo: me has seguido tú en la doctrina, en la conducta, en los propósitos, en la fe, en la magnanimidad, en el amor, en la paciencia. También le dice, en las persecuciones y los padecimientos. Como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. De manera especial les habla de esos, porque con toda seguridad Timoteo lo supo, lo vivió, estaba por ahí cercano, vivía en Listra. Me ha seguido en la doctrina, en la conducta, en los sufrimientos, en la persecución. Y entonces hace una exclamación. Ya Pablo, recordemos que está escribiendo desde su cautiverio. Dice, ¿qué persecuciones soporté? Y de todas me libró el Señor. Tampoco quiere desanimar a Timoteo. De todas me libró el Señor.
a medida que hemos ido avanzando en la lectura continuada de los Hechos de los Apóstoles, en la historia de Pablo yo les he dicho, Pablo de todos los lugares donde fue a predicar, salió corriendo. Lo quisieron matar, lo persiguieron, lo azotaron, lo metieron en la cárcel. No fue de uno o de dos. Podríamos decir de que el 95% de los lugares salió de la misma manera. Pero a pesar de todo esto, le va a decir una gran verdad a Timoteo y en persona suya a nosotros. Dice, por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero perseguidos por hacer el bien. Porque a veces nosotros somos en el colmo de nuestra hipocresía, que nos sentimos perseguidos porque nos reclaman el mal que nosotros estamos haciendo. Y decimos, me están persiguiendo. No, usted lo que merece es estar en la cárcel. Una verdadera persecución es cuando yo estoy haciendo el bien. Y por hacer el bien, entonces, los otros vienen en contra mía. Pero si los otros me buscan porque yo robé, eso se llama justicia, eso no se llama persecución. Si yo tengo que salir huyendo porque soy demasiadamente chismoso, eso es justicia y eso no es persecución. Porque me echaron. Me hicieron salir corriendo. La verdadera persecución, la que es grata a Dios, es la persecución por hacer el bien. Porque a Pablo pues le tenían envidia porque anunciaba a Jesús que estaba muerto y él afirmaba, como dijeron los propios del gobierno, él afirma que está vivo. Y no solamente lo afirmaba con la boca, sino de que vivía como un verdadero apóstol. Vivía resucitado en sus obras. De perseguidor se convirtió en perseguido. De perseguidor se convirtió en predicador mejor. En anunciador de Jesús. Pero continúa todavía más, diciendo, los malvados por el contrario, irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quién lo aprendiste y que desde niños conoces las sagradas escrituras. Y llega a un tema central. Desde niño conoces las sagradas escrituras. Y escuchen lo que sigue. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Ella puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros conocemos la Escritura, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a tener esa sabiduría que nos da la salvación. Nosotros de manera especial hoy, cristianos que ya somos, a través de la Escritura vamos a poder tener esa sabiduría que nos da en la salvación porque nos alienta en la fe en Cristo Jesús. Por eso es un deber de nosotros como cristianos leer las Sagradas Escrituras. Una vez más, yo te pregunto, ¿estás leyendo la Sagrada Escritura? ¿Te estás acercando al Evangelio? Porque de ella vamos a obtener la salvación. De ella vamos a tener el conocimiento del Señor, de su mensaje de amor, de su mensaje de salvación. Por ella se va a avivar nuestra fe. Por ella vamos a poder dar razón de nuestra fe. Pero todavía continúa diciendo más, San Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y además es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Para todo sirve la palabra de Dios. Y por eso es necesario que nosotros la conozcamos.
que nosotros la estudiemos, que la meditemos, que la hagamos oración. Queridos hermanos, antes que cualquier otro libro, nuestro libro de cabecera tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro libro de cabecera tiene que ser la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, porque a través de ella vamos a conseguir verdaderamente la salvación de nuestra alma. No podemos nosotros, como cristianos, desconocer el libro sagrado. Todos los días, por lo menos, dediquémonos a leer un capítulo, comenzando por los evangelios, para poder así tener conocimiento de la palabra de Dios y poderla hacer vida en nuestras vidas. Y poder pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla. Pero a veces nosotros queremos comenzar es por el Apocalipsis, porque somos dados a esas cosas, ¿no? Somos dados a querer saber el futuro. Y por eso es que nos engañan los brujos. Porque siempre queremos saber qué va a pasar. Dejemos esa curiosidad de qué va a pasar y vivamos el presente. Vivamos hoy como para el Señor. Nos dice San Pablo, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Entonces vivamos para el Señor hoy. Vivamos haciendo su voluntad, vivamos entregándonos enteramente a Él. En este mes que dedicamos de manera especial a honrar el amor de Dios, es decir, a honrar el sagrado corazón de Jesús, que es el amor de Dios hacia nosotros, ofrezcámosle actos de amor también nosotros a Él. Y ofrezcámosle como un acto de amor conocer su palabra. Ustedes se imaginan si nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nos regalaran un librito donde ha escrito todas sus memorias, su diario, y nosotros cogiéramos y la metiéramos debajo de la cama, a la humedad, comidos por el comején. ¿No será un acto de amor y no se sentirán agradados ellos si nos viesen leyendo, donde están reflejados sus consejos? Pero no siempre nosotros lo entendemos de esa manera. Lo primero que vamos a decir es que yo no entiendo nada, pero ni siquiera nos hemos acercado a leer. Porque en la medida en que nosotros vamos conociendo, vamos entendiendo más. Que leer las Sagradas Escrituras sea un acto de amor que le ofrezcamos a Jesús para retribuirle el amor con que Él nos ha dado su palabra. Una manera de reparar nuestro olvido y nuestras ingratitudes es poder tener el tiempo para leer la palabra que Él nos ha dirigido a nosotros. Ese es un acto de amor. Ese es un acto de reparación. A veces buscamos y buscamos oraciones para poderle hacer al Señor, para poderle agradar, para poder reparar. Pero nosotros tenemos que reparar primeramente nuestro olvido de Dios, acercándonos a su palabra, acercándonos a la iglesia, acercándonos a los sacramentos. Y así también nuestra oración que hagamos va a ser agradable al Señor. Pero también hay otros actos de reparación que tenemos que hacer, como este que le estoy diciendo, leer la palabra de Dios, meditarla. Porque es lo que nos va a ayudar a nuestra conversión, y es la conversión el primero de todos los actos que son más agradables al Señor. El mejor y principal acto de reparación es nuestra conversión. ¿Y cómo nos vamos a convertir si nosotros no sabemos de qué nos vamos a convertir? ¿Cómo vamos a saber que ya estamos convertidos si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque la conversión es actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Pablo, hablando de la Sagrada Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena.
debe meditar en la Sagrada Escritura. Para que nosotros realmente seamos hombres de Dios en el estado perfecto, tenemos que acercarnos a su palabra y dejarnos conducir por el Espíritu para que Él nos guíe, nos ilumine y la semilla pueda dar fruto en nuestro corazón. Nosotros que somos dados a dar regalos extraños, regalemos la palabra de Dios a nuestros amigos. Regalemos la palabra de Dios hasta a nuestro sacerdote. Ustedes saben que muchos de los regalos que nos dan los sacerdotes son una botella de whisky. Yo me pregunto, bueno, ¿qué está pensando? ¿De que es que este padrecito es un borrachín? ¿O quiere que se convierta en tal cosa? Porque lo que piensa regalarle al padre es una botella de whisky. O un reloj marca no sé qué cosa que se vea brillante cuando está celebrando la misa y entonces es una brilladera que tiene por allá. O un anillo con un diamante, para que alguien en la calle pueda sentir la tentación de matarlo para quitárselo. ¿Será que esos son los regalos que nosotros le vamos a dar al sacerdote? Pues esos son los más comunes. Regalemos la palabra de Dios. Regalemos un libro de oración. Y no unos jeans avaluados en 2 millones de pesos o unos tenis que también cualquiera en la calle le puede quitar la vida por los tenis o por el celular. Y eso que no les quiero hablar de ese tema, ¿no? Vamos a dejarlo para dentro de 8 días, cuando hablemos de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para ese tipo de cosas que a veces el santo pueblo de Dios con nosotros entonces malinterpreta la situación y entonces al Padre le va a hacer una cantidad de homenajes y presentes bien extraños como esos, ¿no? Y pensamos de esa manera le vamos a agradar más. Usted lo que está haciendo es desviándolo, haciéndolo vivir una vida buena que después va a hacer que su alma se pierda. Es usted mismo y usted misma la que lo va a criticar. Pero ¿quién tuvo la culpa? Usted, que comenzó a darle botellas de whisky al padre. Y después va a decir que el padre es un borracho. Porque nadie más lo va a decir sino usted mismo que le regaló esa botella de whisky. Después usted mismo el que va a decir que el padre le gusta la ropa fina, pero quien se la dio fue usted. Y lo enseñó a eso. No es que en su casa no tenía todas esas comodidades. El padre le gustan son los zapatos marca, yo qué sé, esas marcas rarísimas sí, y costosísimas. Pero fue usted la que le dio los primeros. Y ya después pensó él de que tenía que vivir así de esa manera. Muchas veces nosotros somos los causantes de tantos males y después somos los primeros en señalar. Y por eso tenemos que estar con los ojos abiertos. Les vuelvo a decir, regalemos a Dios, demos a Dios. Ayudemos al Padre a ayudar a otras personas. Padre, le voy a regalar unos 10 mercaditos para que usted le dé a la gente pobre. Uno se queda para usted y usted le da a los otros 9 a la otra gente. Usted está ayudando al Padre a que no se le olvide que Él también tiene que hacer obras de misericordia. Por ejemplo, Padre, mire que en esta Biblia, tal vez la suya ya se le perdió con tantos lugares que ha estado, aquí tiene una para que no se le olvide que usted también tiene que leer la Biblia. Y aquí le doy otras 2 para que esas personas que usted vea que no tienen, usted le pueda regalar una. Y así la cosa va estando en su sitio como tiene que ser. Pidámosle al Señor que nos dé la luz para poder descubrir la necesidad de poder acercarnos a su palabra. Y que una vez que lo hagamos, tengamos también la luz para poderla entender y aplicar en nuestra vida. Los niños empiezan la vida.
que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Descendencia de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Padre de las misericordias, que en la sobreabundancia de caridad con que nos amaste, nos diste con bondad inefable a tu unigénito, haz que en perfecta comunión con Él te ofrezcamos el culto agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual por su caridad admirable levantado en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. De su costado abierto salieron sangre y agua, para que de allí brotaran los sacramentos de la Iglesia, para que todos, atraídos por el corazón abierto del Salvador, pudiesen beber con gozo continuamente de las fuentes de la salvación. Por eso con los santos y todos los ángeles y arcángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre y para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concedes por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y del mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestros obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con fe oremos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Un corazón herido por mi falta de amor, herido por mi falta de valor, de no mirarle frente a frente. Un corazón que ha sido el precio de mi error.
en este primer viernes de mes, ustedes que no tienen la gracia de recibir sacramentalmente al Señor, puedan ofrecer también esta comunión como una comunión reparadora, esta comunión espiritual. Y cuando va unida a verdaderos actos de conversión, a verdaderos actos de amor, perdonando, acogiendo, abriéndonos a la acción y a la gracia de Dios, con toda seguridad van a ser verdaderos actos de reparación a Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, aquí estoy deseando recibirte sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo, te abro las puertas de mi corazón para que desciendas a él espiritualmente. Abrázame con el fuego de amor que consume tu divino corazón. Haz que cada latido de mi corazón sea un te amo, que repare por la verdad e indolencia de alguno de tus hijos. Te doy todo el amor, la adoración y la gloria que los hombres no te dan. Amén. Oremos. Hechos partícipes de este sacramento de caridad, imploramos, Señor, tu clemencia, para que confiados a Cristo en la tierra, merezcamos ser hechos partícipes en el cielo de la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Demos gracias a Dios.